Los últimos meses del año 2019 en Chile estuvieron marcados por una serie de protestas. Miles de personas se volcaron a las calles e hicieron sentir su malestar con el sistema. Sin embargo, las demandas no son nuevas. El fin de la corrupción en la política, una educación de calidad, una salud digna y mejores pensiones. Sin embargo, a partir de las protestas de octubre, un nuevo tema surgió de fondo, y es el tema del cambio constitucional. Este tema de la Constitución no era tema sino hasta octubre de 2019. Por eso es importante saber qué es la Constitución y la importancia en particular de la Constitución que nos rige hoy en día, es decir, la Constitución de 1980. Por ello, el objetivo de esta sesión es analizar la legitimidad que tiene la Constitución de 1980 a partir de su origen histórico y los fundamentos que sustentan la idea de un cambio constitucional hoy en el año 2020. Según la RAE, la Constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Otras definiciones entienden la Constitución como aquellos principios que están en la base del sistema normativo de todo Estado. Estos principios se pueden agrupar en tres categorías: la forma del Estado y su régimen, la organización y las funciones de los poderes públicos y los derechos y deberes de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Chile, a lo largo de su historia, ha tenido varias constituciones. Sin embargo, son tres las principales y las que han perdurado por mayor cantidad de años. La primera de ellas es la Constitución de 1833, también conocida como la Constitución Portaliana. Esta constitución se redactó e instauró en el gobierno de José Joaquín Prieto. La segunda es la Constitución de 1925, instaurada en el gobierno de Jorge Alessandri Palma. Y la tercera y última es la Constitución de 1980, redactada e instaurada durante la dictadura o gobierno militar. El contexto en que nace esta nueva constitución ya es conocido. Como bien sabrán, el año 1973, un 11 de septiembre, un golpe de Estado derroca al gobierno de Salvador Allende. Correspondiente a vehículos pesados, al parecer correspondería a tanques. Igualmente los disparos que desencadenaron el tiroteo que ustedes escuchan en estos precisos instantes. Una junta militar compuesta por Augusto Pinochet, Gustavo Lee, César Mendoza y José Torillo Merino pasa a gobernar el país e inicia un proceso de profundas transformaciones dentro de la sociedad. Sin embargo, los cambios más profundos y notables van a ocurrir en la esfera política y en la esfera económica. Desde que la Junta Militar toma el poder en el año 73, también asume la tarea de elaborar una nueva constitución. El objetivo de esta nueva constitución para la Junta de Gobierno era introducir las modificaciones necesarias para evitar que en el futuro ocurrieran en la política los abusos que ocurrieron en el gobierno de Salvador Allende. Esa era la idea de la Junta de Gobierno. Por ello, las principales ideas y fundamentos del régimen se vieron reflejadas en esta nueva constitución, como cuáles: la prohibición de las ideas marxistas cercanas a la izquierda y al gobierno de la Unidad Popular, la protección de la propiedad privada, en momentos en que en el gobierno de Salvador Allende muchas de las empresas fueron nacionalizadas, y finalmente la incorporación de la segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Esto para evitar lo que pasó cuando asumió el poder Salvador Allende. En las elecciones del año 70, los candidatos Salvador Allende, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic no lograron ninguna mayoría para asumir la presidencia de manera directa. Por ello, y de acuerdo a lo que instauraba la Constitución del 25, sería el Congreso Nacional Pleno quien elegiría al nuevo presidente, y de esa forma salió elegido Salvador Allende, quien tenía un porcentaje un poco mayor que el de sus contrincantes. Sin embargo, para evitar eso nuevamente, se instaura la segunda vuelta. Es decir, si los candidatos no alcanzan la mayoría absoluta en la primera vuelta, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos que tengan el mayor porcentaje y saldrá elegido quien tenga la mayoría simple, es decir, 50% de los votos más uno. Ahora bien, para entender el proceso de construcción de esta nueva constitución, lo podemos dividir en tres pasos: elaboración, revisión y aprobación, y ratificación. Fue el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el comandante Gustavo Lee, el encargado de la Junta Militar de notificar a los académicos encargados de elaborar la nueva constitución. Fue así como se crea la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, también conocida como Comisión Ortúzar, dado el apellido de quien dirige esta comisión.
Lo interesante y polémico de esta comisión es que la mayoría de los académicos que la conformaban eran profesores de Derecho de la Universidad Católica y además cercanos a la derecha política. Por lo tanto, en esta comisión no hubo espacio para las ideas de las personas de centro y menos para las personas de izquierda. Una vez elaborada, pasamos al paso de la revisión y la aprobación. La revisión estaba a cargo de la Junta de Gobierno y la aprobación del Consejo de Estado, un organismo asesor de Augusto Pinochet que se encargaría de aprobar esta nueva constitución. Y finalmente el tercer paso fue la ratificación. Con el fin de darle legitimidad a esta nueva constitución, la Junta de Gobierno convocó un plebiscito de ratificación fijado para el día 11 de septiembre del año 1980. Sin embargo, aquí surge una nueva polémica. El sí, que era la opción para aprobar la nueva constitución, tuvo una gran campaña de fondo, una campaña donde se exaltaban los valores de la libertad, el patriotismo y las ideas de la recuperación económica. El no, por su parte, que era la opción para no aprobar la nueva constitución, tuvo pocos espacios para manifestar sus ideas. Y el evento más importante de campaña política del no fue el Caupolicanazo. En este evento, el expresidente Eduardo Frei daría un discurso frente a más de 5.000 personas denunciando fraude en el plebiscito. Votar este proyecto de ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de 10 años, que seguramente será modificado en el curso de esta década y cuyo verdadero alcance y significado conocerán solo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla al país. Sin embargo, y como era de esperar, los resultados del plebiscito dieron una holgada victoria a la opción sí, lo que determinó la aprobación de la nueva constitución. No obstante lo anterior, este plebiscito no estuvo ajeno de irregularidades que le restaron legitimidad hasta el día de hoy. En primer lugar, este plebiscito se realizó estando vigente un estado de excepción constitucional. En segundo lugar, se realizó sin la existencia de registros electorales y, en tercer lugar, se realizó en un periodo en que lamentablemente aún se violaban los derechos humanos de muchas personas. Ahora bien, ¿cuáles fueron las principales características de esta nueva constitución? En primer lugar, el concepto de democracia protegida. El artículo 8 de esta nueva constitución dice: todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Por lo mismo, se le dio a las Fuerzas Armadas la potestad de ser garantes del orden constitucional. Además, se prohibieron las personas o grupos de personas que propugnaran ideas contrarias al régimen, obviamente orientados a la gente de izquierda. Y finalmente, se prohibieron la existencia de grupos armados al margen de las Fuerzas Armadas, como era el caso del MIR durante el gobierno de la Unidad Popular. La segunda característica es el gobierno. El artículo 26 dice: el presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta. Si a la elección del presidente se presentaren más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas. Esto para evitar lo que les comenté antes a propósito de las elecciones del año 1970 con Allende, Alessandri y Tomic. La tercera característica respecto al Parlamento. Los diputados y senadores serán elegidos por votación directa. Algunos senadores serán vitalicios, es decir, durante toda su vida, y otros designados por el presidente, entre ellos un ex comandante en jefe de cada rama de las Fuerzas Armadas, un ex rector, un ex ministro, entre otros, con un total de 9. Una cuarta característica tiene que ver con el tema de la reforma a esta Constitución. El artículo 117 dice: el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada cámara el voto conforme de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayera sobre los capítulos 1, 3, 8, 11, 12 o 15, necesitará en cada cámara la aprobación de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Esta disposición de la nueva Constitución tenía el objetivo de que cualquier cambio a la nueva Constitución resultara muy difícil y, por lo tanto, permaneciera intacta por la mayor cantidad de tiempo. Finalmente, la aprobación de esta nueva Constitución venía de la mano con las llamadas disposiciones transitorias. La primera establecía que una vez aprobada la Constitución, Augusto Pinochet gobernaría el país como presidente hasta el año 1988, y sería en ese año en que se realizaría un plebiscito para poder determinar su permanencia en el poder o no. En el caso en que en ese plebiscito Pinochet lograra continuar en el poder, lo haría hasta el año 97. Sin embargo, en ese año 88 Pinochet no ganaría el plebiscito y sería el año 90 en que volverían los gobiernos democráticos a nuestro país de la mano de Patricio Aylwin.
Espero que a través de este video haya quedado claro los orígenes históricos de la Constitución del 80, sus principales características y los puntos que hasta el día de hoy generan gran polémica y constituyen los fundamentos de muchas personas para demandar una nueva Constitución. Adiós.